nuestro nuevo matrimonio, los hermanos allí que están allí, ya llegaron de viaje, bienvenidos, están ahí todos contentos, gracias al Señor. Todavía están en su honeymoon, o sea que estamos orando por ellos, amén. Amén. Dice antes, cuando el pueblo del Señor se casaba, les daban un año entero para no hacer nada. Un año entero para que se lo conocieran, no trabajaban, no hacían nada. Qué bueno que podríamos ver a esos tiempos, yo voto por eso, ¿no? O sea que, bueno, pero hermanos, bienvenidos a todos, a ustedes dos que bueno que están con nosotros. Ahora, hemos estado considerando varias cosas aquí en el capítulo de Efesios y dice aquí, para poder introducir lo que seguimos esta mañana, el mensaje de Pablo, cuando dice yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y ese es el título que hemos estado usando, que andéis como es digno. Y la semana pasada vimos, nos concentramos más que todo en el versículo 2, donde vimos 4 elementos básicos de qué es vivir, de qué es nuestra conducta, cuál es nuestro andar delante del Señor. Y dijimos que si nuestra relación vertical en el Señor no está correcta, que es imposible que nuestras relaciones horizontales con el pueblo, con el cuerpo del Señor, con la iglesia, pueda ser algo exitoso. O sea que partimos de eso. Pero es interesante que Pablo está tratando aquí con dos pueblos que hemos comenzado y hemos dicho varias veces que dos pueblos que se odiaban, que estaban los judíos no creyentes y los gentiles no creyentes, un pueblo que no se podían ni ver. Y llega un punto en que Dios los une en Cristo y los hace no dos pueblos, sino los hace un pueblo diferente, un pueblo único. Pero Pablo, como su propia vida lo había experimentado, habían tantas cosas, tanto, lo puedo decir una palabra un poquitico fuerte, tanta basura que todos tenemos, y él tenía que estar lidiando con todo esto, con estos dos pueblos. Entonces los une en Cristo. Y primero lo que les dice, les manifiesta ahí, no tenemos que ir ahí, pero en el capítulo 2, versículo 5, cuando dice que Dios es rico en misericordia, dice que por gracia habían sido salvos. Y en su ruego, en su súplica, porque como digo, le ruega aquí en el versículo 1, les quiere dar, de todo del versículo 2 al 6, les quiere dar una imagen apropiada. ¿De qué es? Dice, ahora sois salvos, ahora son cristianos, Dios los ha sacado de mundos diferentes, totalmente opuestos, los ha unido en Cristo Jesús. Y entonces ahora dice, ¿cómo se parece? ¿Cuál es la imagen de caminar? A ver, ¿cuál es la imagen de nuestra conducta? Y es allí donde la palabra de Dios nos tiene esta mañana. Y creo que es necesario ver de que, no obstante a que eran dos pueblos diferentes, tenían un problema original entre los dos. Y no solamente ellos, sino cada persona que nace de padres humanos, todos tenemos un gran problema. Es por eso que Pablo les amonestaba, les rogaba, les exhortaba, les pedía que su forma de andar como antes no podía ser igual. Y muchas veces nos vemos que como hijos del Señor no hemos podido como entender eso y queremos traer ese caminar en nuestras conductas a estos tiempos en los cuales hemos sido salvos y redimidos, y no hemos podido entender de que Dios quiere un pueblo que camine diferente. Somos un pueblo cristiano, somos hijos de Dios, y el llamado a nosotros es lo que dice aquí: cómo andar dignamente delante del Señor. Y la pregunta es en esta mañana, y yo quisiera y cuando vamos a terminar con un cántico, y es como un cántico de petición, de oración para cada uno, de que en verdad de que nos podamos escudriñar y poder dónde estamos delante del Señor. Porque, ¿me entiendes? Aunque esta epístola fue escrita a los Efesios,
como dije antes, eso está haciendo los tiempos y lo aplicamos hoy día también. Entonces, el problema es un problema grande. Ah, y muchas veces creemos que para caminar en el Señor tenemos que reconstruir nuestro caminar, tenemos que hacer cambios y no nos damos cuenta que el caminar en Cristo es un cambio nuevo, totalmente nuevo. No podemos llevar nada de lo que traemos de antes a este nuevo caminar porque entonces lo vamos a ¿qué? Lo vamos a mezclar. Y la mezcla no es posible en el Señor. Y entonces tenemos que entender de que, no tanto aquí los Efesios, sino que para poder andar en el Señor como debe ser dignamente, tenemos que entender de que nuestro caminar tiene que ser algo nuevo. La palabra dice que, pues, todas las cosas son ¿qué? Hechas ¿qué? Nuevas. Nuestro caminar en el Señor tiene que ser totalmente diferente. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Si yo camino para allá así, me encuentro con el Señor, muchas veces queremos seguir caminando. Aunque somos cristianos como el mundo nos decía, pero la palabra dice que tenemos que voltearnos totalmente y caminar hacia el lado, totalmente contrario a como estamos andando. Y ese es el caminar que Pablo exhorta aquí a los Efesios y nos exhorta hoy día a nosotros que debemos tomar y caminar. Ahora, el problema es simple, un problema grande, pero es simple. ¿Cuál es el problema? Aquí en el Salmos 14.1 nos explica cuál es el problema que tenemos. Y es un problema gravísimo, gravísimo. Porque dice aquí la palabra del Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice el necio. Y dice, sean corrompidos, hacen obras abominables. Y dice al final, dice, no hay quien haga el bien. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta y lo que Pablo nos quiere decir es que está tratando con dos pueblos que ninguno de los dos sabían hacer el bien. Entonces por eso les tenía que instruir y enseñar cuál era este nuevo caminar en Cristo. Ahora, hermanos, ese problema no es solamente de ellos dos, nosotros también. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Absolutamente nadie, todos los que hemos nacido de padres humanos, somos afectados por el pecado. Todos. Y el pecado ha afectado cada parte de nuestro ser. Ese es el dilema en que nos encontramos como seres humanos. La Biblia dice que, pues bueno, no hay nadie. Y sabemos que crecemos en un trasfondo religioso en el cual creemos que somos buenos, pero la Biblia es clara que nos dice, y si usted me está oyendo, déjeme decirle que todos somos malos. La Biblia dice que el corazón del hombre se inclina siempre a hacer lo malo. No dice unas veces, no dice el 20%, dice que el corazón del hombre se inclina siempre a hacer lo malo. Y entonces Pablo se encontraba que estaba lidiando con esta clase de gentes. Unos eran judíos, otros eran gentiles, pero los dos básicamente en su corazón espiritualmente tenían este problema, que no sabían hacer el bien. Ahora, entonces, como dije, ¿qué estoy diciendo? Cuando tenemos este problema, hermanos, no solamente, ¿qué pasa? Que sí, no cometemos todos los pecados. Yo entiendo eso. Pero tenemos que entender de que como nadie hace el bien, aunque no cometemos todos los pecados, tenemos la capacidad de hacer todos los pecados. ¿Me entienden? No los hacemos todos, pero por naturaleza, como seres humanos, tenemos la capacidad de hacerlos todos. O sea que ese es un problema mayor. Ahora, ese es el principio del ser humano. Desde que el niño nace con ese problema, hermanos. Ustedes ven esos niños tan lindos, tan hermosos. No les dé leche un minutico. No les dé lo que ellos quieren. Y esos niños se vuelven monstruos. Monstruos en la casa. Tanto es así que manejan toda la casa. Esos niños que no saben ni hablar, ni dicen, no saben, pero con un grito controlan a los papás, a los hermanitos, a todo el mundo, los horarios. Esos niños tan lindos, tan queriditos, tan hermosos. ¿Y sabe por qué Dios los hace tan pequeñitos? Para que no los maten.
¿Ah? Y para que nosotros no los matemos a ellos tampoco. Por eso Dios los hace tan pequeñitos a ellos. ¿Sabía usted eso? Por eso Dios los hace así tan lindos, tan pequeñitos, para que no nos maten, hermano. Entonces, esos niños tan lindos, tan preciosos, nacen con un problema. No saben hacer el bien. Ahora, desde ese punto de vista, hemos estado considerando el versículo 2 de la semana pasada. Y desde ese punto de vista quisiéramos seguir viendo lo que estamos considerando en el versículo del 3 al 6. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo primero que dice aquí en el versículo 3, y como digo, hermano, la palabra clave es ¿cómo andamos? Y mi pregunta para usted y para mí sería en esta mañana, ¿cómo estamos andando delante del Señor? Porque esto nos muestra claramente cómo nuestro andar debe ser delante del Señor y con otros hermanos. Porque es que aquí, hermanos, somos un cuerpo, somos una iglesia. Y todos somos responsables de tener una actitud correcta con cada hermano. Y nos hallamos tan faltos de esto tantas veces. Y dice aquí, lo primero dice es, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad. ¿La unidad de qué? Del Espíritu. Hermanos, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué estamos viendo? Dice que al formar la iglesia, ¿ok? Dios elimina las más grandes divisiones que la humanidad tiene. Hermano, en Cristo, todo lo que nos separa, todo lo que desune, raza, lengua, color, tradiciones, religiones, todo eso en Cristo ha sido abolido. Somos uno en Él. Por eso es que dice que la unidad es necesaria totalmente. Hermanos, todo ha sido traído fue abajo. Usted sabe que, sí, yo nací en Colombia, usted nació en la República Dominicana y usted nació en Cuba. Y todos tenemos un lugar de nacimiento. Pero lo que nos distingue de todas las cosas es que somos hijos de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando se ve un partido de fútbol, podemos ver un partido de fútbol en una forma sana. Muchas veces he ido a partidos de fútbol donde hay muchos hermanos en el Señor y el equipo contrario es un gol y como que se les acabó, como que ya el cristianismo se les acabó y yo, pero ¿cómo es esto? Pero si es un partido de fútbol, es un gol y ya, hermanos, ¿por qué es eso? Eso no tiene sentido, no tiene valor delante del Señor. La palabra dice aquí unidad. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? El problema de cada creyente es que nos vemos lo de afuera. Pero ¿qué pasaría si en cualquier situación miráramos más adentro y pudiéramos ver el Cristo que mora en cada creyente siempre? ¿Qué pasaría? Si en verdad, en vez de yo tengo un entendido con un hermano, tengo un entendido con un hermano amado, y le digo, hermano, como pastores hemos tenido diferencias. Llevamos juntos casi 30 años. Y hemos tenido diferencias. Pero en medio de eso hemos aprendido a ver al Señor en cada vida. Ver a Cristo. Y darnos cuenta de que las cosas que tienen un lugar secundario se quedan como secundario. Y muchas veces porque no hay unidad entre nosotros. Pues nos falta ver a Cristo en cada vida. Hacemos de la nada algo tan grande sin sentido. Hermano, la tristeza, como hablábamos la vez pasada, es que la falta de unidad es porque hay la falta de unidad, ¿sí? Es porque hay falta de humildad, mansedumbre, paciencia, no nos soportamos. Y digo, ¿por qué está pasando esto? Y
Tristemente, como hermanos nos decimos que amamos al Señor, que le alabamos y venimos y cantamos aquí lindamente, pero hay hermanos y hermanas con los cuales nos hablamos y decimos que amamos al Señor. ¿En verdad? Hay iglesias que se separan totalmente, se destruyen cada una por problemas que hay entre ellos. Hay hermanos que se sientan 2 o 3 pies en una iglesia y ni se hablan ni se saludan por cosas que son secundarias. Hermanos, Pablo les exhorta y les anima a que todas estas cosas dejen de existir. Todos estos problemas, divisiones. Y Pablo ruega que haya una unidad en el cuerpo del Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no escoge a su hermano en Cristo. Gloria a Dios. Y que el hermano no lo escoge usted como hermano en Cristo. ¿Sabe quién hace eso? El Señor. Si nosotros tenemos un problema con un hermano, dígaselo al Señor. Y deje que el Señor le responda como Él quiere responder. Pero nosotros no tenemos el derecho de decir el por qué esto y por qué aquello. El Señor nos une en Él. El ejemplo perfecto es Él, hermanos. Y el llamado a la iglesia para que andemos de una forma digna de Él es que la iglesia sea una iglesia unida en el Señor. No permitamos que esas cosas secundarias sean obstáculos, piedras de tropiezo, para que nosotros tengamos un gozo en el Señor. ¿Por qué? Debemos guardar con diligencia la unidad en el Espíritu. Eso es una acción nuestra. Eso no es, a mí el Señor a mí nos pone el querer. Dice que nos amamos. Una acción nuestra. ¿Sabe que la palabra más difícil para el ser humano decir es perdón? Nos cuesta decir perdón. Nos cuesta. Y yo soy el principal de eso. Mi esposa lo sabe bien. Me cuesta decir perdón. Pero ahí es donde el enemigo ataca a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Y la desune, la desiguala. Y la Biblia dice aquí, solícitos en guardar la unidad. Hermanos, el Espíritu Santo ha hecho a todos los creyentes uno en Cristo. El cuerpo es habitado por el Espíritu del Señor. Si usted es creyente y yo soy creyente, hay un solo Espíritu en su vida. No hay 2 o 3, hay uno solo, el Espíritu Santo. No más, amén. Y esta es la unidad básica que nadie puede destruir. ¿Sabía que cuando la iglesia está unida en Cristo y hay una armonía que el Señor solamente lo puede hacer, el enemigo no tiene entrada? No tiene entrada, hermanos. Porque Él se mete en el lugar en el cual Él se puede meter. Bueno, guardar la unidad del Espíritu significa ¿qué? Vivir en paz. Dice ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. La paz los unos con los otros. La paz es el vínculo que une a los miembros de su cuerpo entre sí, a pesar de nuestras diferencias. Somos diferentes, hermanos. Tenemos que lidiar con eso. Hay hermanos que son extrovertidos. Hay hermanos que son introvertidos. Porque un hermano no te diga hoy hello, no significa que está bravo contigo. Puede que ese hermano tenga un problema en su corazón. Y a veces, ¿me entiendes? Y les digo que como pastor he recibido llamadas de esta clase. He recibido llamadas de esta clase cuando me dicen, hermano, ¿sabe que yo estoy en la iglesia y hermano
No me dijo hello, no me saludó. Yo, really? De todo lo que se dice en la iglesia en un día entero, las alabanzas, la adoración, la palabra predicada, nos preocupamos de que alguien nos dijo hello. Y eso crea de un momento una razón de desunión en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, hermano, la reacción espiritual en esto debe ser esta. Y yo cogí esto de un comentarista, o sea que no lo esto va mucho más de lo que yo puedo pensar. Pero me interesó lo que dijo, dice, ¿cómo mantenemos la unidad? ¿Cómo estamos unidos? Porque dice aquí, solícitos. Solícitos es que, ¿tiene que ver con qué? Con un comportamiento, una acción. Somos llamados a estar unidos. Amén. Entonces dice, en lo esencial, unidad. Amén. ¿Qué es lo esencial del cuerpo de Dios? Cristo, right? ¿Hay algo fuera de eso? Amén, amén. En lo esencial, en lo principal, en lo básico, en lo que es fundamento, la unidad. ¿Quién? Cristo. Bueno, nos une el Señor. Eso es lo esencial. Ahora, en cuestiones dudosas, libertad. Libertad, hermanos. Hay que dejar que las cosas pasen. Y en todas las cosas, amor y perdón. Yo creo que como iglesia podríamos poner esto aquí en todas las iglesias. ¿Qué pasaría si ponemos un letrero así en todas las iglesias de las entradas? ¿Creo que eso funcionaría? Yo creo que sí. Que en todas las iglesias, cuando uno entre, ponga ese anuncio grande. Totalmente. Totalmente. Hermanos, en lo esencial, unidad. Amén. Ahora, la verdad, hermanos, es que hay suficiente carnalidad en cada uno de nosotros para arruinar cualquier iglesia. ¿Sabe usted eso? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Por eso hemos de suprimir nuestros caprichos y actitudes personales y trabajar unidos para la gloria del Señor, hermanos. Los caprichos. Que la música está muy alta, que no está muy baja, que esto. Hermano, tantas cosas que no tienen sentido, no tienen valor. En lo esencial, unidad. ¿Qué es lo esencial? ¿Está alabando al Señor como estamos debidos? Amén. Va a una iglesia y la palabra de adoración y alabanza se siente que es algo que es dado por el Espíritu Santo. Eso es lo esencial. Que la palabra del Señor se está predicando también es esencial. Que nuestros hijos y nietos están enseñando la palabra del Señor, eso es lo esencial. Pero hermanos, en lo que tiene que ver con las cosas que no tienen mucho sentido, unidad, perdón, ¿qué digo? Amor, perdón, libertad. No todos somos iguales. Amén. Ahora, y tenemos que entender algo de que es esencial que esto sea real en nuestras vidas. Y le digo, y déjeme decirle que el lugar donde más ataca al Señor esto es en las familias. No tanto aquí en la iglesia. Entre padres e hijos es algo tan esencial, tan visto. Yo tengo hijos ya, tengo un hijo mayor de 38 años. ¿Es verdad, amor? ¿Amor? 39, thank you. Yo siempre estoy agregando a mis hijos, les estoy contando años, o sea, ella es la que sabe. Y yo he visto que esta desunión se es más evidente en las familias cristianas cuando los hijos están creciendo. ¿Sabe que cuando los hijos están pequeños, nosotros somos sus ídolos? Somos lo mejor. Excelentes. Pero los hijos van creciendo. Y entonces, en una manera que
Dios sabe lo que hace, se dan cuenta de que como padres no somos tan perfectos como ellos creían que éramos. Entonces empiezan no, porque mi papá esto, mi mamá esto. Entonces no se dan cuenta los hijos de que el enemigo está penetrándose ahí poco a poco. Está creando una raíz de incertidumbre. Pero si los hijos nos vieran a nosotros como padres y se dieran cuenta que estamos tan necesitados como ellos, entonces en vez de quejarse, en vez de murmurar, orarían por los padres. Para que Dios les dé paciencia con nosotros. Pero es ahí donde yo veo mayormente la desunidad de la iglesia, en las familias. Hijos que están creciendo, necesitamos su ayuda como padres. Oren por nosotros. Oren. Estamos tan necesitados como todos ustedes. Y qué bueno que se han dado cuenta que no somos tan perfectos como creían que éramos. Y cometemos errores, que fallamos. Pero una cosa segura. La Biblia, gracias a Dios, como hijos, porque yo fui hijo, no nos da la opción de escoger a nuestros padres. Nuestros padres son nuestros padres. Gústenos o no nos guste. Pero la Biblia dice una cosa: honrar a tu padre y madre siempre. No mañana, no cuando me levanto temprano, tengo una discusión con ellos. Siempre. O sea que la desunión de la iglesia comienza muchas veces, no aquí, en nuestros hogares. Que Dios nos guarde y nos cuide. Amén. También dice aquí en Efesios 4:4, habla de un cuerpo. ¿Ok? Hermanos, ¿qué pasaría si yo cogiera mi cuerpo ahora, cogiera un machete y ¡tal! Le quitara el brazo izquierdo? ¿Qué pasaría? Puede que sobreviva así, pero voy a estar sin un brazo. Pero ¿qué pasaría si me corto el otro brazo? Llega un punto que me voy cortando tantas cosas del cuerpo que me voy a morir. Hermanos, somos un cuerpo. ¿Sabe usted eso? Cuando usted viene a la iglesia del Señor, usted no es solamente un parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo del Señor. Totalmente. Donde a pesar de las diferencias de raza, color, nacionalidad, cultura, lenguas, temperamentos, hay un solo cuerpo. Hermanos, constituido por todos los creyentes. Todos aquellos que hemos sido redimidos y salvos por la sangre de Cristo, por su gracia y amor, somos parte de un solo cuerpo. No de muchos. Todas las divisiones de Chulamana, la noticia del 1000, no sé si usted sabe esto. Todas nuestras divisiones, les voy a dar un gran secreto, se van a caer cuando Cristo regrese. ¡Ja! Gloria a Dios. ¡Ja! Todo lo que hemos creado que nos divide, denominaciones, esto, aquello, cuando Cristo regrese va a quedar todo abajo. Entonces es mejor que empecemos desde ahora. Right? Porque somos un cuerpo. Y les digo, para mí, si eso fue evidente, fue cuando tuve un tiempo muy lindo en mi vida, que tuve misioneros yendo a El Salvador por muchos años. Y yo verme ahí, yo llegaba allí y verme como en mi casa, sin conocer a nadie. Y cuando voy a la República Dominicana, que he ido ya 2 veces, igual. Cuando he ido a Miami, igual. Y yo digo, pero esto es imposible. ¿Cómo esto pasa? Que haya una unidad, una armonía, que los hermanos me abrazan y me dan un beso sin conocerme. Y yo, pero qué, y me siento, y voy a una casa de un hermano y duermo en su cama sin problema. Y yo me siento en casa. Y yo, pero ¿cómo es esto? El Señor. El Señor.
Es imposible que esto sea logrado sin el Señor, hermanos. Porque somos un cuerpo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hermanos, nuestro lema entonces debe ser: caiga todo lo que nos divide y Jesús sea todo en todos. Caiga todo lo que nos divide y Jesús sea todo en todos, hermano. ¿Cómo andar dignamente? Así lo hacemos. ¿Ok? Somos parte de un cuerpo. ¿Qué pasaría si entonces cuando yo veo a un hermano y veo, por ejemplo, el hermano Juan Carlos, y yo no lo veo a él como solamente como un hermano? Veo un cuerpo, un miembro, lo hizo alto para que nos ayudara en ese momento. Hermano, gracias, mi hermano. Yo no hubiera podido hacer eso. ¿Ok? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira un ejemplo ahí, visual. Dios no me hizo así alto, lo hizo él alto porque sabía que hoy a esta hora iba a prender el ventilador. ¿Para beneficio de cuántos? ¿De cuántos? De todos. Así obra el Señor. Yo sé que es un ejemplo ahí, pero es verdad, hermano. Cuando un hermano obra en Cristo, aunque el detalle sea pequeño, eso puede que no, pero todos vamos a beneficiar del airecito del todos. Es el cuerpo de Cristo. Y estamos perdiendo el tiempo viendo cosas que no tenemos que ver, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia va a seguir siendo como la iglesia es hoy día? Wow. También dice que, ahí siguiendo dice, un cuerpo y un espíritu. Y dice, el espíritu, hermanos, es aquel que mora en cada creyente individualmente y también habita corporalmente. Usted no está solo en este cuerpo. Si el espíritu mora en usted, es el que mora en mí. Y de acuerdo, debe haber respeto, debe haber unión, debe haber amor, debe haber ¿qué? Paciencia. Porque somos el mismo espíritu, hermanos. Dice 1 Corintios 3:16, para leer ahí rápidamente. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Mora en quién? ¿En quién? En vosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a amar al hermano? ¿Cómo no lo vamos a respetar? Y a desear una armonía más perfecta, si sabemos que en el Espíritu de Él es el que mora en mí y que es Dios mismo. Ahora, que Dios nos ayude. También dice de una esperanza. Vamos a ver que cada miembro de la iglesia tiene un llamado singular. El llamado de cada miembro es estar con Cristo, no hay otro. ¿Sabía eso? Y compartir su gloria hasta el fin. ¿Sabe cuál es nuestra esperanza aquí? Dice, porque también dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? ¿Por qué tiene que haber armonía en la iglesia? Porque tenemos que aprender a andar dignamente delante de Él, con paciencia, con mansedumbre, con amor, soportando. ¿Sabe por qué? Porque un día estaremos todos con Él. Gloria a Dios. Si eso no hace que usted tiemble de agradecimiento al Señor, entonces no sé qué lo podrá hacer. Que la esperanza que nos une es que a pesar de todas estas cosas que pasamos y los malentendidos y los roces, un día estaremos con Cristo, hermanos. Si vamos a estar en ese tiempo alabando al Señor, entonces empecemos ahora mismo a alabar al Señor juntamente. Una esperanza. Esa es la esperanza que cada creyente tiene en Cristo, que un día estaremos con Él. Un día estaremos todos con Él. Y no va a haber esta cantidad de cosas que estamos viendo hoy día.
Yo quiero estar ahí. ¿Usted quiere estar ahí? ¿Usted quiere estar ahí, sí o no? Pero entonces, ¿por qué queremos estar allá y aquí no lo estamos haciendo? Yo también soy igual, hermano. Estoy deseando lo que está por venir y lo que tengo que hacer hoy día no lo estoy haciendo, hermanos. En serio. Donde Cristo nos llama a una unidad, a una esperanza misma. Nuestra unidad, nuestra armonía, nuestra unidad en Cristo debe ser que estamos todos llamados a una misma esperanza. Todos estaremos con Él un día. Amén. Amén. También dice en Efesios 5, dice un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Primero un Señor. Y vamos a leer 1 Corintios 8, por favor, rápidamente. Pues yo creo que aquí no hay muchas palabras que decir. La Biblia lo dice en su contexto totalmente. Muchas veces queremos agregarle cosas que no tienen sentido. Pero aquí es directo al punto. Dice 1 Corintios 8, dice un Señor y dice, del 5 al 6 dice, pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, amén, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ya estamos en un grupo exclusivo, ya no somos parte de todos. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Antes de llegar al Señor tenemos muchos dioses. Y si somos sinceros, sin Cristo el primer Dios que tenemos somos nosotros mismos. ¿Podría decir eso sí o no? Nuestro ego. El primer Dios de nuestra vida somos nosotros. Y cuando venimos al Señor nos damos cuenta que no es así, que sí hay un Señor. Y dice, para nosotros, sin embargo, solo que hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y dice, un Señor, Jesucristo, por medio del cual somos todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué estamos diciendo, hermanos, en Efesios? Que ¿qué? Como iglesia, nuestro andar dignamente del Señor tiene que, porque tenemos un solo Dios, ningún otro. También dice un Señor. En Judas 3, no, perdón, un Señor, perdón, el mismo. Okay. Y dice también, ¿qué dice? Dice una fe. Tenemos una fe nomás. Hermanos, aquí no hay muchas fees. Aquí solamente hay una fe en el Señor, Cristo. Y dice Judas, capítulo 3. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer, por favor. Judas capítulo 3, ¿qué dice? Sí, ¿qué dice? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. Amén. Gracias, hermano. Una fe. Hermanos, qué bueno es eso, ¿no? Hermana, gracias. Que tenemos solamente una fe. No hay muchas fees. Nuestra unidad es el Señor porque hay una sola fe nomás. Ninguna otra. Amén. ¿Entendido? Y también dice aquí un bautismo. ¿Ok? 1 Corintios 12, 13, por favor, dice: yo lo tengo aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un qué mismo. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Hermanos, nuestro andar en el Señor tiene una sola meta, y es el Señor.
Somos bautizados en un solo espíritu. Somos un solo cuerpo, una sola fe. Entonces, ¿por qué estamos tan desunidos tantas veces? Porque como iglesia no nos vemos en esa armonía que tenemos de tener, hermanos. Estas son las diferencias. ¿Por qué? Dice aquí en el versículo 6 también. También dice que hay un Dios y Padre de todo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué queremos decir con eso? Primero dice sobre todos. Hermanos, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Que Él es supremo del universo. No hay nadie como Él. Sobre todos. Todo el universo, todo lo que hay, todo lo que existe, todos los tiempos, hay un solo Dios que ha estado siempre en control y su nombre es Jehová, su nombre es Dios. Y en Cristo y por medio de su Espíritu Santo nos revela eso. O sea que, ¿cómo caminamos? Reconociendo que no hay varios dioses, sino que hay un solo Dios. Amén. También dice, por todos. ¿Qué queremos decir con eso? Hermanos, que Él actúa en medio de todo y de todos. Usándolo todo, ¿para qué? Para llevar a cabo ¿qué? Sus propósitos. Así es como Dios obra. ¿Sabe que cada vez que Dios obra en un creyente es Dios obrando? Y tenemos que apreciar eso delante del Señor. Como hijos de Dios tenemos que apreciar que Dios está obrando en cada miembro. Por eso tiene que haber una unión entre la iglesia. ¿Cómo andar dignamente? Reconociendo que Él obra en todos. El Cristo que obra en mí es el Cristo que obra en todos ustedes, hermanos. Y por eso tenemos que apreciar lo que Dios está haciendo. No podemos malestimar lo que Dios hace en cada vida, hermanos. Somos todas partes de un cuerpo en el cual Dios rige soberanamente. Y Él obra como Él quiere obrar. A unos da algo, a otros da otras cosas, a otros da muchos, a otros da un poco. Pero el Señor es el mismo. Nuestra responsabilidad es que nosotros funcionemos de acuerdo a como Dios lo ha hecho. Si Dios lo ha llamado a usted a venir todos los domingos aquí y abrir la puerta, y eso es todo lo que dice, haga eso nomás. Eso es lo que Dios nos está llamando. Muchas veces nos preocupamos tanto y la desunión comienza cuando no vemos que estamos siendo usados correctamente. Dios nos usa como Dios lo ha planeado desde un principio. Y si Dios lo hace y nosotros tenemos, en el Espíritu Santo tenemos estamos seguros, hay paz en tu corazón. Porque hermanos, es tan importante como el que predica, como el que abre la puerta. Todos somos importantes en el Señor, hermanos. Todos. Todos. Y también dice, en todos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente, como decía, Él es supremo, no solamente que Él actúa en todos, sino que Él mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Cuando nosotros no actuamos de una forma correcta, nuestra conducta no está bien con un hermano, ¿contra quién estamos actuando? ¿Contra quién? ¿Y qué tal si nosotros pensáramos antes de actuar en eso? Una mala palabra, una mala expresión, la falta de paciencia, la falta de mansedumbre, la falta de amor, la falta de humildad. Que el que en verdad estamos dañando y estamos haciendo es al Señor mismo en cada vida. Y qué bueno que Dios no responde de acuerdo a lo que nosotros hacemos. ¿Qué pasaría entonces si eso fuera así? La iglesia Monte de Sion dejaría de existir. Si Dios en verdad actuara como Él pudiera actuar con cada vida. Ahora, todo eso es lindo, pero ¿cómo lo aplicamos? Porque tiene que haber una aplicación a nuestras vidas. Porque usted puede ir aquí
y oí de esto y esto, y tiene que haber una aplicación. Como hijos del Señor, ¿cómo lo aplicamos? Esto es serio, hermano, esto es serio. Esto no es de juego. Cómo nosotros estamos actuando, cómo nos estamos caminando delante del Señor, es algo serio. Es algo a lo cual nosotros también nos cuenta delante del Señor. ¿Sabe usted eso? Si por lo menos pensáramos de que vamos a dar cuentas de algo, y es como estamos actuando, nuestra conducta delante de Él. Yo estaba meditando sobre eso y hay un libro en la Biblia que yo creo que muchas veces no lo vemos, porque su nombre es triste. Se llama el libro de Lamentaciones. No nos gusta el libro de Lamentaciones. Los salmos nos gustan. Oh, sí, los salmos nos encantan. Como decía una persona, a mí me gusta leer los salmos porque me ponen a dormir. Pero bueno, a mí no me ponen a dormir los salmos, pero hasta eso he oído los salmos. Bueno. El libro de Lamentaciones es un libro fuerte, bien fuerte. Y se trata, en resumirlo, en la condición de un pueblo que dejó al Señor. Un pueblo que se rebeló contra Dios. Totalmente. Un pueblo del cual dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 42 dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y dice: tú no perdonaste. ¿Cuál fue la condición de ese pueblo que dice que Dios ni perdonó? Y puede que nuestra condición delante del Señor, puede que nuestras acciones, nuestro andar delante del Señor, usted puede decir: no, es que yo no estoy tan mal. ¿En verdad podemos decir eso? Como hijos. ¿Será que no hemos aprendido a actuar como hemos actuado delante del Señor porque nos hemos olvidado de quién Dios es? ¿Será que la no armonía en la iglesia, el desamor que hay tantas veces, la falta de comprensión, la falta de unidad, es porque nos hemos olvidado de Dios y nos hemos rebelado? El no pedir perdón a un hermano, a una hermana, a un padre, a un hijo, será por eso. Pues tenemos que buscar la razón de por qué las cosas son. ¿Y cuánto el enemigo se goza de eso? Cuando en la iglesia no hay unión, cuando en la iglesia no hay armonía, cuando en la iglesia no estamos caminando como hemos de caminar, una conducta fiel al Señor. ¿Será porque la razón es porque nos hemos olvidado quién Dios es? Las consecuencias van a ser severas, hermanos. ¿Nos deja de amar al Señor? No. La Biblia dice que en todo hagamos todo para la gloria del Señor. Pero es interesante el llamado que Dios le hace a su pueblo aquí. Yo quisiera terminar esta reunión con estas palabras. Y que en verdad evaluemos nuestras vidas en esta mañana y digamos: ¿qué me está pasando? Ahora, si usted cree que nada le está pasando, hermanos, amén, gloria a Dios. Pero si hay algo que está pasando en su vida que no ha podido usted salir adelante, que lo tiene en la amargura, una acción de alguien que hirió sus sentimientos tan grave que usted dice que no lo puede perdonar,
O que usted dice, le perdono, pero no olvida, que es aún peor que eso. El corazón que no olvida no está perdonando. Porque el ejemplo perfecto fue Cristo Jesús, que perdonó nuestros pecados y no nos los tiene en cuenta. Al contrario, la Biblia dice que cuando estemos delante del Padre, dice que el acusador esté delante de nosotros acusándonos, tendremos un abogado defendiendo nuestra causa. ¿Qué está pasando, hermanos? Dice aquí la palabra del Señor y nos podemos poner de pie, por favor. Dice, y lo voy a poner de una forma tan personal, porque dice, escudriña tus caminos. Estamos hablando de andar, caminar, nuestra conducta. Dice, escudriñemos nuestros caminos y dice, y busquemos. Y busquemos, y dice, y volvamos a Jehová. Puede que usted esté alejado, se ha olvidado del Señor. Yo me he olvidado del Señor, me he alejado. Pero la súplica aquí del Señor mismo, eso es lo precioso, hermano. Es Dios mismo hablando a su pueblo por medio del profeta. Y le dice, háblales. No te quedes callado. Su problema es que se han alejado de mí. Y le dice, pero diles a ellos que vuelvan a mí. Que en mí está la esperanza. Ahí donde está parado, mientras estamos cantando este cántico, escudriñe su corazón. Y si por si acaso hemos estado alejados del Señor por un tiempo, volvamos a Él. Volvamos a Él. Escudriñemos nuestros caminos